tal? Buenos días, gracias por acompañarnos en esta edición de las noticias de las últimas 24 horas de hoy, lunes 25 de mayo. Este lunes llegamos al día 80 de la emergencia por el COVID-19 y estos son algunos de los datos confirmados hasta este domingo 24 de mayo por el Ministerio de Salud. Casos nuevos se reportaron el día de ayer, 12, casos confirmados 930, casos activos se mantiene 300, cantones con casos positivos 70, personas recuperadas 620, cantones con casos recuperados 61. Se reportan 10 personas lamentablemente fallecidas, 15 personas internadas, 3 de ellos en unidades de cuidados intensivos, 12 se encuentran en salón, 15.491 pruebas descartadas y muestras totales 23.378. La Comisión Nacional de Emergencias recibió donaciones de 77 empresas nacionales para brindar ayudas a las personas afectadas por la emergencia provocada por el COVID-19. A la fecha han entregado diarios y suministros de higiene a más de 107.000 familias y lograron abrir 4 albergues temporales para 200 personas que habitan en la calle. La Comisión Nacional de Emergencias encabeza todos los proyectos de ayuda para las personas afectadas por la emergencia causada por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, destacaron que muchos de estos planes se pueden ejecutar gracias a la colaboración y donaciones de las empresas privadas. De acuerdo con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, 77 empresas nacionales han sido pieza importante en todas estas ayudas. Hasta la fecha han entregado alimentos y productos de higiene a más de 107.000 familias afectadas y habilitaron 4 albergues temporales para 200 personas que habitan en las calles. Estas donaciones van desde alimentos, artículos de higiene personal, voluntariado, transporte, que nos ofrecen múltiples empresas, hasta la apertura en conjunto con la Municipalidad de San José, el IMAS, el INAMU, el IAFA, la CNE, el Ministerio de Salud, la Caja y con el aporte de la Junta de Protección Social de San José para poder dar albergue a 200 personas en condición de calle y poder coadyuvar a la prevención de la transmisión de la COVID-2019. Los aportes de las instituciones públicas también son clave para canalizar las ayudas. El INDER colaboró mediante aportes al Fondo Nacional de Emergencias para poder otorgar las ayudas a 8.000 familias mediante el programa Enlace de Esfuerzos y la campaña Con Vos Podemos. El programa Enlace de Esfuerzos sumó la ayuda para otras 9.000 familias. Esto gracias a la donación de empresas y la donación individual de múltiples personas por medio de las plataformas telefónicas, la Asociación Bancaria Costarricense, la Federación de Cooperativas y las mutuales, que en conjunto lograron recaudar 725 millones de colones, que se traducen aproximadamente en 9.000 raciones de alimentos, como dije antes, que se han adquirido en prácticamente todo el territorio nacional. La Comisión Nacional de Emergencias recibe donaciones por medio de un formulario que se encuentra en el sitio web www.cne.go.cr. Este fin de semana, la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito realizaron controles en carretera para detectar grupos de ciclistas incumpliendo las medidas sanitarias establecidas o bien circulando por rutas no permitidas. La operación permitió sorprender a ciclistas en rutas con velocidades mayores a los 80 km por hora. Por esa razón realizaron las sanciones respectivas y retiraron solo el sábado 17 bicicletas por incumplir la ley. Además, los policías le recordaron a los ciclistas no practicar el deporte en grupo debido a las medidas sanitarias establecidas. Sin embargo, la directora de la Fuerza Pública de Cartago reconoció que muchos de ellos acataron las medidas sanitarias. Ellos han no solamente tomado las recomendaciones de la Fuerza Pública, sino también agradecido el trabajo en carretera, ese acompañamiento que brinda la Fuerza Pública día a día en la provincia de Cartago. De igual forma, es importante hacer las recomendaciones para el no cumplimiento de los lineamientos que ha girado el Gobierno de la República. Rutas restringidas, donde la velocidad es de 80 km por hora o más permitida, por lo que hemos hecho hoy una operación, Ruta 2, Florencio del Castillo. Nos hemos sorprendido al menos a 17 ciclistas circulando en un área restringida. Hemos tenido que hacer un retiro temporal de la bicicleta. Esto conlleva una multa de cerca de 54.000 colones. Y la bicicleta va a quedar a la orden del COSEBI para que la persona haga el trámite respectivo.
Las universidades públicas y el Consejo Nacional de Rectores aportarán un poco más de 16.000 millones de colones para la atención de la emergencia por el COVID-19. Las universidades públicas y CONARE, el Consejo Nacional de Rectores, aportarán un total de 16.030 millones de colones para atender la emergencia por el COVID-19 en el país. 9.800 millones serán trasladados al Fondo de Solidaridad del Gobierno de la República con el que se atiende la emergencia y 6.230 millones serán destinados para el fortalecimiento de los programas de becas y ayudas a estudiantes afectados económicamente. Hay que resaltar que el esfuerzo presupuestario que estamos realizando en las universidades tiene dos dimensiones. Por un lado, esa cantidad de alrededor de 10.000 millones de colones que se están brindando directamente por las universidades al gobierno central en la constitución del Fondo Humanitario Solidario. Por otro lado, y de manera paralela, cada universidad ha revisado a su interior de qué manera reubica recursos para brindarle ayuda a las mismas poblaciones estudiantiles de cada institución universitaria. En el caso del Tecnológico de Costa Rica destinarán 700 millones de colones para ayudar a los estudiantes afectados y para fortalecer el programa de becas. Sin embargo, se estima que este monto podría aumentar para el segundo semestre del año. Sí, es correcto. Ya nosotros internamente sentimos el efecto de la crisis, particularmente en las familias que perdieron el trabajo o se les redujo la jornada, que ya no pueden, por supuesto, cubrir los gastos de los muchachos de la universidad. Eso es válido para las 5 universidades. Entonces, cada una de las universidades hemos estado valorando cuál es ese impacto. Y hemos creado un fondo especial para atender esta demanda creciente. La Universidad Estatal a Distancia, UNED, destinará 1.000 millones de colones para ayudar a sus estudiantes y para el programa de becas. En el caso de la UNED, que tenemos el presupuesto más reducido dentro de las universidades, hemos visto todas las posibilidades y se acordaron una serie de medidas para fortalecer becas y ayudas a nuestras poblaciones estudiantiles con un esfuerzo presupuestario de alrededor de 1.000 millones de colones. Además, de manera complementaria, estaríamos postergando algunas inversiones con el propósito de asignar al Fondo Solidario Humanitario alrededor de 600 millones de colones. Además, la UNED no le cobrará la matrícula ni las asignaturas a los estudiantes que reciben el bono Proteger y que no se encuentran becados. Esto en las carreras de pregrado, grado y la oferta de cursos de la Dirección de Extensión Universitaria para el segundo cuatrimestre de este año. 4 timos para estafar a las personas aumentaron durante la pandemia del COVID-19. El OIJ registra al menos 144 denuncias por estafas cometidas con compras o ventas por Internet, cuyas pérdidas rondan los 20 y 200.000 colones por estafa. Las compras por Internet se volvieron durante estos días de cuarentena muy útiles, pero también son un blanco de los estafadores. El organismo de investigación judicial indicó este viernes que los clientes que buscan comprar videojuegos, computadoras o equipos electrónicos en general para pasar los días en aislamiento han visto cómo son víctimas de los delincuentes. Algunos grupos delictivos están cometiendo estafas con un timo para que las víctimas depositen el dinero pero nunca reciben el artículo comprado. De acuerdo al OIJ, se han dado pérdidas económicas que van desde los 20.000 hasta los 200.000 colones por estafa. ¿Qué significa esto? Entonces, que hay un grupo de sujetos que han estudiado el entorno, se dan cuenta que hay mucho interés en la adquisición a buen precio de este tipo de artículo y desarrollan un timo, un ardid mediante el cual convencen a la víctima para que le haga el depósito de dinero y nunca le van a entregar el bien. Respecto de este tipo de temas, tenemos una gran cantidad de denuncias en nuestro país y, como les indicamos, en los últimos meses pues ha adquirido muchísima vigencia. Y en otros casos, la víctima es quien está vendiendo algún artículo y entrega el mismo antes de recibir el dinero, porque los engañan indicándoles que enviarán a un tercero para recogerlo. Sin embargo, uno de los que más se están presentando son las estafas por medio de préstamos de dinero. El OIJ informó que hay personas ofreciendo préstamos sin ningún tipo de condición, pero cuando se realiza el trámite, los estafadores piden una suma de dinero para finalizar el trato. Cuando la víctima hace el depósito, nunca reciben el préstamo solicitado. Consigue ese dinero a efectos de obtener financiamiento
y nunca recibe el préstamo que requería al principio. O sea, el engaño es clarísimo, es evidente y provoca muchísimo perjuicio, porque sobre todo se dirige a un segmento de la población que tiene necesidades económicas evidentes y que en determinado momento ni siquiera es sujeto de crédito en el sistema financiero formal. Ante el aumento de los casos por estafas y el caso del llamado falso funcionario, la Oficina del Consumidor Financiero advierte a la población y ofrece una serie de recomendaciones. Primero, ser desconfiado siempre que reciba una llamada de un número desconocido. No caiga en la trampa de la conversación amable. Si le dicen el nombre completo, cuelgue de inmediato. Si la persona es real, lo volverá a llamar. Exija datos que confirmen que se trata de un funcionario real. Pida número de carnet, nombre de departamento, indíqueles que usted visitará la institución o entidad financiera. Jamás brinde datos confidenciales. Ingrese a sitios web por medio de una red segura, su computadora o su celular, y no por medio de redes de internet públicas. Verifique que sea la página oficial. Descarte correos electrónicos, programas o aplicaciones dudosos. Y cierre todas las cuentas de todos los dispositivos cuando deja de usarlos. Si decidimos atender la llamada y lo primero que nos dicen es nuestro nombre de una manera muy agradable, muy simpática, tratan como de irnos llevando por una ruta de confianza, esa es una señal todavía más contundente de que es una trampa y por lo tanto debiéramos cortar inmediatamente o bien de inmediato pedirle a la persona que nos llama, pedirle información de cuál es su nombre, la institución, el número de extensión y el nombre del jefe. Y le decimos que nosotros inmediatamente llamaremos. Lo más seguro es que nos dan información falsa o cortan del todo. De manera que entonces eso ya es señal de que la llamada era una trampa. Tome en cuenta estas recomendaciones y nunca brinde datos confidenciales a desconocidos. A esta hora vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con más de Costa Rica Noticias. Juntos lo lograremos. Por eso te ofrecemos Needy, la herramienta gratuita que te permite crear tu propia tienda virtual. Abrí la tuya y vende tus productos en línea. Banco Nacional. Juntos somos progreso. ¡Hola! Estamos aprendiendo un nuevo baile y será muy divertido, sí. Él no se cuida, se lava las manos. ¡Uy! Creo que alguien necesita un baño. No, profesor. El cerebro no necesita un baño. El cerebro se mantiene saludable si leemos libros, o si resolvemos acertijos, o si comemos comida saludable. ¿Cuántas veces más quieres que cuente el cerro? ¡Ninguna! Son 0 veces más las que quieres que cuente hasta 0. Sésamo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola a todos, ¿pueden hacer esto? Toquen su cabeza y soben su pancita. Inténtenlo, toquen arriba y soben su pancita en un círculo así. Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Chulo poder tener galleta de compañera. ¿Por qué no? Esta es razón. ¡Galleta! ¡Ah! Sésamo, los sábados de maratón a las 9 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con Costa Rica Noticias de hoy, lunes 25 de mayo. Nuestra especie de hoy en Animales en Libertad no habita en Costa Rica, pero es uno de los animales más raros y poco conocidos del planeta. Le hablamos del gerbo de orejas largas. Es muy pequeño y tiene similitud con los conejos, canguros, ratones. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Hoy les presentamos al ratón del desierto o ratón Jerová. Este animal de orejas largas es un misterioso mamífero poco conocido por los científicos.
Es endémico de China y Mongolia. Su estudio ha sido muy difícil, principalmente debido a su diminuto tamaño. Es nocturno por naturaleza y tiene preferencia por hábitats inhóspitos del desierto. Quienes lo han estudiado lo califican como extraña y muy hermosa. Esta criatura es fácilmente reconocible por sus enormes orejas, más grandes que su propia cabeza. De hecho, es el mamífero con las orejas más grandes del mundo. Pasan la mayor parte del día escondidos en túneles subterráneos debajo de la arena y se alimentan principalmente de insectos. Cuando salen de su escondite subterráneo, se desplazan por la arena mediante unos peculiares saltos que asemejan al de un canguro. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Más de 6.700 pruebas de detección del COVID-19 se efectuaron en aeropuertos, comunidades de alto riesgo, fronteras y en puertos. Esto es parte del tamizaje que realiza la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud para la detección temprana del virus. Las pruebas para la detección del COVID-19 en puntos de ingreso al país y comunidades de alto riesgo son parte de las herramientas utilizadas por el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social, en comunidades, fronteras, aeropuertos y puertos. Román Macaya explicó este sábado 23 de mayo que esto ha permitido detectar personas con el virus pero asintomáticos en casos importados. Entre estos 4 grupos de tamizaje se efectuaron 6.728 pruebas, de los cuales 95 dieron positivo, entre el 17 de abril y 22 de mayo de la siguiente manera. En los aeropuertos Juan Santamaría, Tobías Bolaños y Daniel Oduber en Liberia se recibieron 34 vuelos con 2.022 pasajeros que regresaron al país. Efectuaron 1.842 muestras, de los cuales 29 dieron positivo, es decir, el 2% de los pasajeros que regresaron a Costa Rica desde el 17 de abril. En puertos llegaron 2 cruceros. El 30 de abril, el primero con 3 ticos, todos dieron negativo. El 19 de mayo fue el segundo con otros 82 costarricenses que regresaron. En este grupo tampoco habían casos positivos. En 36 comunidades de alto riesgo de todo el país se realizaron pruebas aleatorias a 2.344 personas. Solo dieron 3 positivos. En el caso de las fronteras, el tamizaje se realizó de esta manera. Paso Canoas, 604 pruebas, 2 positivos. Zigzaola, 171 pruebas, ningún caso positivo. En Peñas Blancas, 1.241 personas testeadas, 45 de ellos dieron positivo con COVID-19. Por último, en Tablillas, en Los Chiles se efectuaron 441 pruebas, de los cuales 16 estaban contagiados con el virus. Esto es parte de una estrategia nacional de proteger a nuestro país de casos importados, porque esos casos importados son uno de los mayores riesgos que enfrentamos como país. Y ha permitido que identifiquemos casos, algunos sintomáticos y otros asintomáticos, que hubieran estado circulando en el país por una cantidad de días y posiblemente infectando a mucho más de nuestros ciudadanos. En el caso de las comunidades, las muestras se tomaron de manera aleatoria para identificar cómo se mueve el virus en zonas del país. Provocan una estrategia de barrido epidemiológico, ese trabajo de detective, ir a buscar a los contactos cercanos, hacer entrevistas y aislar a todos esos contactos cercanos también en cuarentena. Las autoridades continúan con esta estrategia para detectar los casos importados. Una iniciativa público-privada pretende resguardar la salud e integridad de 13.000 micro y pequeños empresarios del sector comercial. Una iniciativa ayudará a reactivar la economía del país por medio de una guía y capacitación para 13.000 micro y pequeños empresarios del sector comercio. El objetivo es que estos establecimientos operen de acuerdo con los lineamientos de las autoridades sanitarias de Costa Rica. Mi Negocio Abierto se trata de una alianza público-privada en la que participan la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas y Afines, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el Sistema Coca-Cola, Kimberly-Clark y otras empresas de consumo masivo en el país.
Para nosotros en Kimberly-Clark siempre ha sido importante la salud de nuestros proveedores, clientes y consumidores. Con esta iniciativa lo que buscamos es tratar de hacer alianzas con el sector público-privado de manera que podamos reactivar la economía a través de estos pequeños gigantes. También brindar consejos a nuestros pequeños gigantes para que puedan reactivar su economía, reactivar su operación de una manera que le permita estar de manera alineada con las recomendaciones que brindan nuestras entidades sanitarias. Este plan es aplaudido por los pequeños comerciantes, ya que aseguran que en las últimas 6 semanas han visto una reducción importante en sus ingresos. Nosotros hemos visto una reducción en nuestras ventas, esto debido al poco aforo de gente que tiene el supermercado. Hemos notado cómo nuestras compras hacia los proveedores han reducido, esto también viene subsecuente a las bajas ventas debido a la pandemia. En Asador Castro las medidas que tenemos es el lavamanos, luego tenemos el alcohol en gel, el cliente pasa y mantiene la distancia. Más bajo demasiado, más bajo un 60%, porque la gente no sale como antes. Ya se quedan en sus casas y salen a lo necesario nada más, lo que ocupen en el momento. La iniciativa Mi Negocio Abierto consta de 2 fases. La primera de ellas consiste en brindar consejos y herramientas para que los empresarios detallistas puedan implementar sus medidas de higiene y distanciamiento social de la manera adecuada. La segunda fase involucra al consumidor final e invitará a los costarricenses a apoyar a este sector productivo en sus comunidades. El paso de la primera onda tropical de la temporada dejó 3 inundaciones en Moravia y Cartago. La Comisión Nacional de Emergencias mantiene la alerta verde para todo el Pacífico, la zona norte y el Valle Central. Durante este fin de semana, el paso de la primera onda tropical de la temporada y la zona de convergencia intertropical sobre el país dejó 9 incidentes por inundación. El viernes, la zona de convergencia intertropical generó fuertes lluvias, dejando como resultado 6 inundaciones en Heredia, Desamparados y Acerrí. Este sábado se sumó el paso de la primera onda tropical de la temporada que causó 3 inundaciones en Cartago, Moravia y Acerrí. 3 eventos deja el paso de la primera onda tropical sobre nuestro país, 2 eventos de inundación en Moravia y en Cartago y una solicitud de inspección en el cantón de Acerrí, que fueron atendidas por los comités de emergencia. Para esta semana que inicia, el Instituto Meteorológico Nacional pronostica que las condiciones continuarán lluviosas principalmente en el gran área metropolitana y durante las tardes. Para inicios de esta semana va a continuar el patrón lluvioso sobre Costa Rica. Estamos comenzando la época de lluvias y es por eso que va a ser normal que se estén presentando lluvias en horas de la tarde en prácticamente todo el territorio nacional. Eso sí, se van a estar concentrando las lluvias más importantes en el gran área metropolitana, así como en los sectores montañosos del Pacífico Norte, Pacífico Central y en general para el Pacífico Sur. Ocasionalmente alguna parte de estas lluvias del Valle Central se van a trasladar hacia regiones como la zona norte del Caribe, principalmente cerca de los sectores montañosos. Ante los altos grados de humedad durante las mañanas y con la posibilidad de fuertes lluvias por las tardes, la Comisión Nacional de Emergencias mantiene la alerta verde para varias regiones del país. Lo cual nos hace mantener activados los comités municipales de emergencia y recordar que la Comisión Nacional de Emergencias mantiene el estado de alerta verde para el Pacífico Sur, Pacífico Central, Pacífico Norte, zona norte y Valle Central de nuestro país. El país seguirá percibiendo ondas tropicales que ingresen al territorio nacional. Costa Rica lanzó un programa financiero dirigido a las mujeres que protegen los recursos naturales. La iniciativa denominada Más Mujeres, Más Natura cuenta con 3 instrumentos financieros que beneficiarán a las gestoras de la biodiversidad, productoras agrícolas, emprendedoras en ecoturismo, científicas e investigadoras. En el marco del Día Internacional de la Diversidad Biológica, el gobierno de Costa Rica lanzó el programa denominado Más Mujeres, Más Natura, dirigido a mujeres gestoras ambientales. Esta estrategia mitigaría los impactos socioeconómicos generados por la pandemia mundial de COVID-19, manifestó la viceministra de Ambiente, Pamela Castillo. En este sentido, con este programa pretendemos que las mujeres tengan más acceso a la asistencia técnica e incentivos ambientales. Asimismo, que reconozcamos el invisibilizado rol que ha tenido la mujer en la historia de la conservación de este país y garantizarle que pueda participar en los espacios de toma de decisiones. Queremos apoyar a todas las mujeres
pero sobre todo a aquellas jóvenes y niñas, incentivarlas para que cada vez tengamos más mujeres, más científicas, más investigadoras, más guardaparques, más oportunidades de economía verde en manos de mujeres. La directora de Fundecooperación, Marianela Feoli, recordó que día a día las mujeres hacen una labor heroica. Recordó que el informe Brecha Global de Género del Foro Económico Nacional posiciona a nuestro país en el lugar número 13. Sin embargo, este ranking considera criterios de educación, salud, participación política y también las oportunidades y su participación en la economía. En este último criterio, nuestro país baja al puesto 112 del mundo. Muy bien en algunos criterios, mucho que mejorar en algunos otros, o en este en particular en la participación económica. Históricamente, dentro y fuera de nuestro país, el rol de las mujeres ha sido limitado a ciertas funciones, invisibilizado de muchas maneras. Paradójicamente, a lo largo de la historia, también hemos constatado cómo las mujeres han tenido un rol fundamental en el desarrollo y avance de las sociedades. Sin embargo, solo algunas son reconocidas o recordadas por su aporte público. El representante residente del PNUD en Costa Rica, José Vicente Troya, destacó que la mujer hace grandes aportes a la sociedad y colabora con el desarrollo sostenible y el bienestar económico de las comunidades y el país. Esta relevancia viene del hecho inédito de que estamos enfrentando como humanidad una cuádruple crisis existencial. Una crisis que tiene que ver con toda la dimensión sanitaria y desafíos que supone a la salud, la crisis del COVID-19, pero también algo que viene acompañado de una crisis socioeconómica que está generando profundas cicatrices y daños al tejido social y económico de nuestros países. Y no escapa de ahí una visión muy siniestra de la crisis, una dimensión muy preocupante que es la pandemia de la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, la violencia de género. Entre tanto, la ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora, destacó que las mujeres rurales utilizan hasta 26 horas más de su tiempo asociado al trabajo doméstico no remunerado, lo que dificulta su participación en espacios de liderazgo ambiental. Hemos decidido que las mujeres y la naturaleza tienen que estar allí presentes y en primera fila. Creo que ha sido evidente para el planeta, este planeta que se ha estremecido y que sigue hoy estremecido ante una pandemia, que el dar la espalda a la naturaleza, al cuidado absoluto de ella, y el no visibilizar el trabajo que las mujeres históricamente hemos llevado a cabo prácticamente en solitario. Ese trabajo que esta pandemia ha puesto ahí y le ha dado preponderancia. Hemos pasado muchas semanas sin hablar de otro tema que no sea el de cuidar. Eso es lo que hacemos las mujeres. Eso es lo que hemos hecho históricamente. Esa es realmente el aporte esencial que las mujeres hacemos a la vida. Entre las primeras acciones está el crédito Fonafifo a tu lado, el crédito Mujeres Natura y el pago de servicios ambientales a mujeres, cuyo fin es beneficiar a las gestoras de la biodiversidad, productoras agrícolas, emprendedoras de ecoturismo, científicas y también investigadoras. Costa Rica no adoptó cuarentenas obligatorias ni restricciones drásticas a la movilidad de su población, pero su lucha contra el nuevo coronavirus ha sido apuntada como un ejemplo por mantener uno de los niveles más bajos de letalidad y contagios en el mundo. Costa Rica está rodeada de países severamente golpeados por la pandemia del nuevo coronavirus.
pero sin cuarentenas obligatorias ni restricciones drásticas de movilidad, ha mantenido uno de los niveles más bajos de letalidad y contagios en el mundo. De todas formas, el presidente Carlos Alvarado no pierde la cautela. Lo que se ha logrado hasta ahora, que es un logro frágil, en cualquier momento se puede caer si no se sigue con la disciplina. Costa Rica registró sus primeros contagios el 6 de marzo en una pareja de turistas estadounidenses y 2 días más tarde declaró emergencia sanitaria. A ello siguieron el cierre de centros educativos, bares y discotecas, así como la cancelación de actividades con concentración de personas como iglesias y eventos deportivos, junto con una restricción al tránsito vehicular. Con la propagación bajo relativo control, el gobierno inició la semana del 15 de mayo una apertura gradual, que incluye una habilitación parcial de playas y la reanudación del campeonato de fútbol bajo estrictas reglas sanitarias. Aunque persiste cierto temor entre la población de que se disparen los contagios, los expertos consideran posible mantener el control. ¿Cómo se está transmitiendo el virus? Es en clúster, no es transmisión comunitaria. Entonces, en clúster hay un mayor control si hay un sistema de vigilancia fuerte. Hasta el 22 de mayo, el país centroamericano de 5 millones de habitantes registraba poco más de 900 casos de la enfermedad con una decena de fallecidos, para una tasa de letalidad apenas superior al 1%. El presidente atribuyó las cifras a la disciplina de la población que adoptó los pedidos de las autoridades y a que las medidas adoptadas se basaron en recomendaciones científicas. 2 crías de puma americano, una especie en peligro de extinción, son los nuevos habitantes de un zoológico del este de México, donde se les bautizó acorde a los tiempos: pandemia la hembra y cuarentena el macho. Estos pumas son los nuevos habitantes de un zoológico de la ciudad mexicana de Córdoba y fueron bautizados acorde a los tiempos. Pandemia y cuarentena vienen a incrementar las filas, los inventarios a nivel mundial de ejemplares puma americano, Felis concolor, en peligro de extinción. Los cachorros nacieron el 20 de marzo. 5 días antes había visto la luz un tigre que se llamó COVID. Los nombres los pusimos más que nada en cuestión por la situación en las que ellos nacieron, ¿no? La veterinaria afirma que la gestación fue posible en parte gracias a que el confinamiento impuesto por la crisis del nuevo coronavirus contribuyó a bajar los índices de estrés y contaminación. La pareja de felinos pertenece a una familia de pumas rescatados de un circo, luego de que en 2015 se aprobara en México una ley que prohíbe los animales en espectáculos. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu calificó el domingo de ridículas las acusaciones en su contra en el primer día de su juicio por corrupción en Jerusalén. Primer día de juicio en Jerusalén contra Benjamin Netanyahu. El primer ministro de Israel calificó el domingo de ridículas las acusaciones en su contra. Lo que este juicio representa hoy es el intento de frustrar la voluntad del pueblo, el intento de derrocarme a mí y a la derecha. Durante más de una década, la izquierda no ha logrado hacerlo en las urnas, por lo que en los últimos años encontraron una nueva fórmula. Los miembros de la fuerza policial y de la oficina del fiscal general han unido fuerzas con los periódicos de izquierda, los llamo el grupo Just Not Bibi, para involucrarme en casos ridículos y alucinatorios. Netanyahu es acusado de haber recibido puros, champán y joyas por casi $200.000 de personas adineradas a cambio de favores financieros o personales. Según los investigadores, el primer ministro también intentó obtener una cobertura mediática favorable en el periódico Yediot Aharonot. Pero sobre todo, la justicia sospecha que concedió favores gubernamentales que podrían haber hecho ganar millones de dólares al jefe de la compañía israelí de telecomunicaciones Besek, a cambio de una cobertura mediática favorable en uno de sus medios, el influyente sitio web Walla. Durante la audiencia de 1 hora, los abogados del primer ministro pidieron varios meses para estudiar los elementos de prueba, mientras que la fiscalía pidió que los testigos sean escuchados rápidamente. Los 3 jueces indicaron que estudiarán estas solicitudes y aplazaron al 19 de julio la sesión, a la que solo asistirán los abogados.
El fútbol nacional volvió el pasado martes para la alegría de un amplio sector. Las autoridades involucradas en todo el proceso para traerlo de regreso señalan que todo se debió a un buen trabajo en equipo y rigurosidad en los protocolos planteados. Este martes arrancó la jornada número 16 del torneo de clausura 2020. Bajo estrictas medidas de higiene, el primer escenario fue el duelo entre Guadalupe y el cuadro de Limón FC. Fue el preámbulo de cómo jugar al fútbol en tiempos donde el COVID-19 aún sigue amenazando. La primera labor fue desinfectar camerinos, tomar la temperatura a todos los jugadores y personal administrativo, así como prensa acreditada conforme llegaban al estadio Eladio Rosabal Cordero. El lavado de manos y uso de alcohol en gel ahora es parte de la rutina del deporte rey. El escenario fue frío y gris, gradas sin aficionados y banquillos extendidos hasta las graderías para garantizar el distanciamiento social. Todos usaban mascarilla. Las imágenes en televisión dejaban ver la dificultad de los entrenadores para poder girar instrucciones a sus dirigidos. El esfuerzo en la voz parece que se multiplicaba. Celebraciones de gol, lejos del abrazo de la emoción, el choque de manos, todo eso quedará para otro momento. Ahora celebrar con una sonrisa y mirada. El COVID obliga a jugar de una manera poco habitual y hasta extraña. Bueno, vamos adaptando, ¿no? Yo creo que lo estamos haciendo también en los entrenamientos y no es fácil, ¿no? La verdad que es incómodo, pero si queremos que el fútbol y ser un ejemplo, tenemos que matar todas las órdenes. Sé que van a haber muchos temas a partir de ahora, por el roce de los jugadores y todo, pero estas son medidas que tenemos que acatar y yo creo que, pues, si es para que el fútbol regrese y tener nuestro trabajo, que las personas entiendan de que esto vivimos no solamente estamos involucrados dentro de una institución, sino que hay muchas personas también que viven del fútbol. La verdad que es un momento muy feliz para todos los que formamos parte del fútbol, más que todo aquí en Costa Rica y creo que en muchas partes del mundo porque nos estaban mirando y creo de que hoy es un día muy importante para Costa Rica en el aspecto futbolístico. Jugadores optimistas, convencidos de la necesidad del regreso del fútbol y también acostumbrándose a la nueva realidad de este año. Algunos arrancaron con un alto precio que pagar a raíz del parón. En Cartaginés alegan que fue el principal responsable del resultado obtenido la noche de este martes ante Liga Deportiva Alajuelense. La falta de fútbol en los últimos meses parece que aún tiene un gran peso. En la parte física no, porque yo vi a un equipo corriendo. Eso no. Yo lo que vi en la parte tal vez futbolística, desganchado, algunos, falta de fútbol, ¿verdad? Entonces, eso es real. Y como le dije, es lógico, a algunos equipos los va a afectar y a algunos no les va a afectar. Y ahí sí vi que Cartago sí le afectó eso porque hay algunos que quedaron debiendo. Así se vivirá el fútbol, por lo menos hasta que las autoridades de salud avalen el regreso de lo que conocíamos como normalidad. Este martes entrará en vigencia en nuestro país el matrimonio igualitario. Por esto les queremos compartir la historia de David Zúñiga, un jugador de primera división de rugby costarricense, quien hace 11 años decidió ser franco con sus compañeros de equipo sobre su orientación sexual. Esto es rugby, un deporte muy seguido en países como Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. Se caracteriza por ser una disciplina de contacto muy física y bastante ruda. Los estereotipos con respecto a este deporte lo muestran como violento y solo para hombres. Sin embargo, a nivel mundial, esta imagen de la disciplina se ha ido limpiando, incluso con el nacimiento de equipos femeninos, o como en Argentina, específicamente en Mendoza, donde en 2018 nació el segundo equipo de rugby gay del país, el Huarpes Rugby Club. Aunque en nuestro país no hay un equipo de rugby gay, sí hay personas homosexuales jugando este deporte. Tal es el caso de David Zúñiga del Coronado Rugby Club. Zúñiga juega en este equipo desde hace 11 años y desde el primer entrenamiento decidió poner las cosas en claro e informarles a sus compañeros sobre su orientación sexual. Pasé 5 años
los casi 6 pensando en la posibilidad de salir del closet deportivo y no lo llevé a cabo hasta después de que tuve una lesión muy fuerte y estuve casi un año fuera del deporte. Para cuando volví ya dije, ya no hay más, o sea, ya no voy a volver a la misma posición en la que me encontraba. Así que después de que me recuperé de esta lesión, decidí volver con todo y ser total y completamente honesto. Venía un equipo total y completamente nuevo, con personas que no me conocían para absolutamente nada y con quienes tenía la necesidad de confrontarlos de entrada y decirles, bueno, soy homosexual y quiero venir a jugar rugby. Y la verdad es que puedo decir que dentro de lo que fue el capitán, el entrenador del equipo y mucha de la gente que estaba a cargo en ese momento de la junta directiva del equipo lo tomó súper bien. Su familia le ha apoyado en el camino deportivo y aunque hace mucho se salió, como él mismo dice, del closet deportivo, han sido muchas las situaciones difíciles que ha tenido que pasar debido a su preferencia sexual. Uno tiene que enfrentar mucha violencia, ¿verdad? O sea, de gente que le dice a uno constantemente, no sea marica, no sea mujer, ¿verdad? Que es uno de los términos machistas a la hora de referirse a un deportista. No sea perra, dicen a uno, no sea, ¿verdad? Siempre te feminizan, siempre te hacen menos. Maricón es el insulto de panfleto que tienen de una vez, ¿verdad? O sea, para ellos ser marica significa ser mal deportista, tener peor desempeño, ¿verdad? Y eso no es cierto, o sea, entonces te enfrentas contra toda esa violencia. David, de 36 años y que además es médico, convive con su pareja Alexander Miranda desde hace poco más de un año. Y aunque Miranda no se acostumbra a la rudeza del rugby, apoya a David en cada paso. Para mí ha sido todo un reto realmente. Desde que empecé con David he abierto muchísimos mis horizontes, porque yo también vengo de una familia muy conservadora y con muchísimos tabúes en todo este tema de la homosexualidad y tal. Entonces cuando empecé y ver esta disciplina que se dedicaban y ver todo lo que esto conlleva, primero que nada admiración, porque sí es mucha disciplina, se levantan muy temprano a entrenar y son horas de entreno muy fuerte y entonces ¿qué podemos hacer? Nada más apoyarlo y estar desde otro lado echándole porras. A veces en la casa casi nunca voy a verlo, la verdad. Ambos celebran desde ya el matrimonio igualitario que será posible en nuestro país a partir de este martes 26 de mayo, un camino que les abre las puertas a muchos derechos a la población LGTBI. De esta manera vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con más de Costa Rica Noticias. Los golpes no educan. Antes de enojarte, 1. Cálmate. 2. Escúchanos. 3. Conversemos. 4. Explícame lo que pasó. 5. Lleguemos a acuerdos. ¡Aprendamos en casa! Consultas 1147, denuncias 911, línea adolescente madre 800-226-2626. Este mes de mayo vuelven los sorteos de Lotería Popular y Nacional A13 Costa Rica Televisión. Véanos el viernes 8, viernes 15, martes 19, lunes 25 en horario especial y viernes 29 de mayo el gran chance, todos a partir de las 7:30 de la noche. No se pierdan nuestros sorteos desde la Junta de Protección Social. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos en esta edición de las noticias de las últimas 24 horas de hoy, lunes 25 de mayo. Este lunes llegamos al día 80 de la emergencia por el COVID-19 y estos son algunos de los datos confirmados hasta este domingo 24 de mayo por el Ministerio de Salud. Casos nuevos se reportaron el día de ayer, 12, casos confirmados 930, casos activos se mantiene 300, cantones con casos positivos 70, personas recuperadas 620, cantones con casos recuperados 61. Se reportan 10 personas lamentablemente fallecidas, 15 personas internadas, 3 de ellos en unidades de cuidados intensivos, 12 se encuentran en salón, 15.491 pruebas descartadas y muestras totales 23.378. La Comisión Nacional de Emergencias recibió donaciones de 77 empresas nacionales para brindar ayudas a las personas afectadas por la emergencia provocada por el COVID-19.
A la fecha han entregado diarios y suministros de higiene a más de 107.000 familias y lograron abrir 4 albergues temporales para 200 personas que habitan en la calle. La Comisión Nacional de Emergencias encabeza todos los proyectos de ayuda para las personas afectadas por la emergencia causada por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, destacaron que muchos de estos planes se pueden ejecutar gracias a la colaboración y donaciones de las empresas privadas. De acuerdo con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, 77 empresas nacionales han sido pieza importante en todas estas ayudas. Hasta la fecha han entregado alimentos y productos de higiene a más de 107.000 familias afectadas y habilitaron 4 albergues temporales para 200 personas que habitan en las calles. Estas donaciones van desde alimentos, artículos de higiene personal, voluntariado, transporte, que nos ofrecen múltiples empresas, hasta la apertura en conjunto con la Municipalidad de San José, el IMAS, el INAMU, el IAFA, la CNE, el Ministerio de Salud, la Caja y con el aporte de la Junta de Protección Social de San José para poder dar albergue a 200 personas en condición de calle y poder coadyuvar a la prevención de la transmisión de la COVID-2019. Los aportes de las instituciones públicas también son clave para canalizar las ayudas. El INDER colaboró mediante aportes al Fondo Nacional de Emergencias para poder otorgar las ayudas a 8.000 familias mediante el programa Enlace de Esfuerzos y la campaña Con Vos Podemos. El programa Enlace de Esfuerzos sumó la ayuda para otras 9.000 familias. Esto gracias a la donación de empresas y la donación individual de múltiples personas por medio de las plataformas telefónicas, la Asociación Bancaria Costarricense, la Federación de Cooperativas y las mutuales, que en conjunto lograron recaudar 725 millones de colones, que se traducen aproximadamente en 9.000 raciones de alimentos, como dije antes, que se han adquirido en prácticamente todo el territorio nacional. La Comisión Nacional de Emergencias recibe donaciones por medio de un formulario que se encuentra en el sitio web www.cne.go.cr. Este fin de semana, la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito realizaron controles en carretera para detectar grupos de ciclistas incumpliendo las medidas sanitarias establecidas o bien circulando por rutas no permitidas. La operación permitió sorprender a ciclistas en rutas con velocidades mayores a los 80 kilómetros por hora. Por esa razón realizaron las sanciones respectivas y retiraron solo el sábado 17 bicicletas por incumplir la ley. Además, los policías le recordaron a los ciclistas no practicar el deporte en grupo debido a las medidas sanitarias establecidas. Sin embargo, la directora de la Fuerza Pública de Cartago reconoció que muchos de ellos acataron las medidas sanitarias. Ellos han no solamente tomado las recomendaciones de la Fuerza Pública, sino también agradecido el trabajo en carretera, ese acompañamiento que brinda la Fuerza Pública día a día en la provincia de Cartago. De igual forma, es importante hacer las recomendaciones para el no cumplimiento de los lineamientos que ha girado el Gobierno de la República. Rutas restringidas, donde la velocidad es de 80 kilómetros por hora o más permitida, por lo que hemos hecho hoy una operación, Ruta 2, Florencio del Castillo. Nos hemos sorprendido al menos a 17 ciclistas circulando en un área restringida. Hemos tenido que hacer un retiro temporal de la bicicleta. Esto conlleva una multa de cerca de 54.000 colones. Y la bicicleta va a quedar a la orden del COSEBI para que la persona haga el trámite respectivo. Las universidades públicas y el Consejo Nacional de Rectores aportarán un poco más de 16.000 millones de colones para la atención de la emergencia por el COVID-19. Las universidades públicas y CONARE, el Consejo Nacional de Rectores, aportarán un total de 16.030 millones de colones para atender la emergencia por el COVID-19 en el país. 9.800 millones serán trasladados al Fondo de Solidaridad del Gobierno de la República con el que se atiende la emergencia y 6.230 millones serán destinados para el fortalecimiento de los programas de becas y ayudas a estudiantes afectados económicamente. Hay que resaltar que el esfuerzo presupuestario que estamos realizando en las universidades tiene dos dimensiones. Por un lado, esa cantidad de alrededor de 10.000 millones de colones que se están brindando directamente por las universidades al gobierno central en la constitución del Fondo Humanitario Solidario. Por otro lado, y de manera paralela, cada universidad ha revisado a su interior de qué manera reubica recursos
para brindarle ayuda a las mismas poblaciones estudiantiles de cada institución universitaria. En el caso del Tecnológico de Costa Rica, destinarán 700 millones de colones para ayudar a los estudiantes afectados y para fortalecer el programa de becas. Sin embargo, se estima que este monto podría aumentar para el segundo semestre del año. Sí, es correcto. Ya nosotros internamente sentimos el efecto de la crisis, particularmente en las familias que perdieron el trabajo o se les redujo la jornada, que ya no pueden, por supuesto, cubrir los gastos de los muchachos en la universidad. Eso es válido para las 5 universidades. Entonces, cada una de las universidades hemos estado valorando cuál es ese impacto. Y hemos creado un fondo especial para atender esta demanda creciente. La Universidad Estatal a Distancia, UNED, destinará 1.000 millones de colones para ayudar a sus estudiantes y para el programa de becas. En el caso de la UNED, que tenemos el presupuesto más reducido dentro de las universidades, hemos visto todas las posibilidades y se acordaron una serie de medidas para fortalecer becas y ayudas a nuestras poblaciones estudiantiles con un esfuerzo presupuestario de alrededor de 1.000 millones de colones. Además, de manera complementaria, estaríamos postergando algunas inversiones con el propósito de asignar al Fondo Solidario Humanitario alrededor de 600 millones de colones. Además, la UNED no le cobrará la matrícula ni las asignaturas a los estudiantes que reciben el bono Proteger y que no se encuentran becados. Esto en las carreras de pregrado, grado y la oferta de cursos de la Dirección de Extensión Universitaria para el segundo cuatrimestre de este año. 4 timos para estafar a las personas aumentaron durante la pandemia del COVID-19. El OIJ registra al menos 144 denuncias por estafas cometidas con compras o ventas por Internet, cuyas pérdidas rondan los 20 y 200.000 colones por estafa. Las compras por Internet se volvieron durante estos días de cuarentena muy útiles, pero también son un blanco de los estafadores. El organismo de investigación judicial indicó este viernes que los clientes que buscan comprar videojuegos, computadoras o equipos electrónicos en general para pasar los días en aislamiento han visto cómo son víctimas de los delincuentes. Algunos grupos delictivos están cometiendo estafas con un timo para que las víctimas depositen el dinero pero nunca reciben el artículo comprado. De acuerdo al OIJ, se han dado pérdidas económicas que van desde los 20.000 hasta los 200.000 colones por estafa. ¿Qué significa esto? Entonces, que hay un grupo de sujetos que han estudiado el entorno, se dan cuenta que hay mucho interés en la adquisición a buen precio de este tipo de artículo y desarrollan un timo o un ardid mediante el cual convencen a la víctima para que le haga el depósito de dinero y nunca le van a entregar el bien. Respecto de este tipo de temas, tenemos una gran cantidad de denuncias en nuestro país y, como les indicamos, en los últimos meses pues ha adquirido muchísima vigencia. Y en otros casos, la víctima es quien está vendiendo algún artículo y entrega el mismo antes de recibir el dinero, porque los engañan indicándoles que enviarán a un tercero para recogerlo. Sin embargo, uno de los que más se están presentando son las estafas por medio de préstamos de dinero. El OIJ informó que hay personas ofreciendo préstamos sin ningún tipo de condición, pero cuando se realiza el trámite, los estafadores piden una suma de dinero para finalizar el trato. Cuando la víctima hace el depósito, nunca reciben el préstamo solicitado. Consigue ese dinero a efectos de obtener financiamiento y nunca recibe el préstamo que requería al principio. O sea, el engaño es clarísimo, es evidente y provoca muchísimo perjuicio, porque sobre todo se dirige a un segmento de la población que tiene necesidades económicas evidentes y que en determinado momento ni siquiera es sujeto de crédito en el sistema financiero formal. Ante el aumento de los casos por estafas y el caso del llamado falso funcionario, la Oficina del Consumidor Financiero advierte a la población y ofrece una serie de recomendaciones. Primero, ser desconfiado siempre que reciba una llamada de un número desconocido. No caiga en la trampa de la conversación amable. Si le dicen el nombre completo, cuelgue de inmediato. Si la persona es real, lo volverá a llamar. Exija datos que confirmen que se trata de un funcionario real. Pida número de carnet, nombre de departamento, indíqueles que usted visitará la institución o entidad financiera. Jamás brinde datos confidenciales. Ingrese a sitios web por medio de una red segura, su computadora o su celular, y no por medio de redes de internet públicas.
Verifique que sea la página oficial, descarte correos electrónicos, programas o aplicaciones dudosos y cierre todas las cuentas de todos los dispositivos cuando deja de usarlos. Si decidimos atender la llamada y lo primero que nos dicen es nuestro nombre de una manera muy agradable, muy simpática, tratan como de irnos llevando por una ruta de confianza, esa es una señal todavía más contundente de que es una trampa y por lo tanto debiéramos cortar inmediatamente o bien de inmediato pedirle a la persona que nos llama, pedirle información de cuál es su nombre, la institución, número de extensión y el nombre del jefe. Y le decimos que nosotros inmediatamente llamaremos. Lo más seguro es que nos dan información falsa o cortan del todo. De manera que entonces eso ya es señal de que la llamada era una trampa. Tome en cuenta estas recomendaciones y nunca brinde datos confidenciales a desconocidos. A esta hora vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con más de Costa Rica Noticias. Ahora el 13 trae sus mañanas juguetonas renovadas. A las 8:30 de la mañana llega Black Jack con toda su magia para ayudar a los enfermos. De 9 a 11 de la mañana viene el Maratón de Sésamo, con divertidas aventuras de todos los personajes. A las 11 aparece la Pájara Pinta con sus amiguitos para cantar y aprender. Todos los sábados en 13, Costa Rica Televisión. Este 25 de mayo, a partir de las 9 de la noche, transmitiremos 3 horas históricas para dar la bienvenida a la entrada en vigencia del matrimonio civil para parejas del mismo sexo. Programa especial con la participación de artistas y personalidades nacionales e internacionales. Diga sí acepto y acompáñenos por 13, Costa Rica Televisión, costarricamedios.cr y Facebook Live. Las páginas de 13 Costa Rica Televisión y la campaña Sí Acepto Costa Rica. Gracias por continuar con Costa Rica Noticias de hoy, lunes 25 de mayo. Nuestra especie de hoy en Animales en Libertad no habita en Costa Rica, pero es uno de los animales más raros y poco conocidos del planeta. Le hablamos del gerbo de orejas largas. Es muy pequeño y tiene similitud con los conejos, canguros, ratones. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Hoy les presentamos al ratón del desierto o ratón Jerobá. Este animal de orejas largas es un misterioso mamífero poco conocido por los científicos. Es endémico de China y Mongolia. Su estudio ha sido muy difícil, principalmente debido a su diminuto tamaño. Es nocturno por naturaleza y tiene preferencia por hábitats inhóspitos del desierto. Quienes lo han estudiado lo califican como extraña y muy hermosa. Esta criatura es fácilmente reconocible por sus enormes orejas, más grandes que su propia cabeza. De hecho, es el mamífero con las orejas más grandes del mundo. Pasan la mayor parte del día escondidos en túneles subterráneos debajo de la arena y se alimentan principalmente de insectos. Cuando salen de su escondite subterráneo, se desplazan por la arena mediante unos peculiares saltos que asemejan al de un canguro. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Más de 6.700 pruebas de detección del COVID-19 se efectuaron en aeropuertos, comunidades de alto riesgo, fronteras y en puertos. Esto es parte del tamizaje que realiza la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud para la detección temprana del virus. Las pruebas para la detección del COVID-19 en puntos de ingreso al país y comunidades de alto riesgo son parte de las herramientas utilizadas por el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social, en comunidades, fronteras, aeropuertos y puertos.
Román Macaya explicó este sábado 23 de mayo que esto ha permitido detectar personas con el virus pero asintomáticos en casos importados. Entre estos 4 grupos de tamizaje se efectuaron 6.728 pruebas, de los cuales 95 dieron positivo, entre el 17 de abril y 22 de mayo de la siguiente manera. En los aeropuertos Juan Santamaría, Tobías Bolaños y Daniel Oduber en Liberia se recibieron 34 vuelos con 2.022 pasajeros que regresaron al país. Efectuaron 1.842 muestras, de los cuales 29 dieron positivo, es decir, el 2% de los pasajeros que regresaron a Costa Rica desde el 17 de abril. En puertos llegaron 2 cruceros. El 30 de abril, el primero con 3 ticos, todos dieron negativo. El 19 de mayo fue el segundo con otros 82 costarricenses que regresaron. En este grupo tampoco habían casos positivos. En 36 comunidades de alto riesgo de todo el país se realizaron pruebas aleatorias a 2.344 personas. Solo dieron 3 positivos. En el caso de las fronteras, el tamizaje se realizó de esta manera. Paso Canoa, 604 pruebas, 2 positivos. Zigzaola, 171 pruebas, ningún caso positivo. En Peñas Blancas, 1.241 personas testeadas, 45 de ellos dieron positivo con COVID-19. Por último, en Tablillas, en Los Chiles se efectuaron 441 pruebas, de los cuales 16 estaban contagiados con el virus. Esto es parte de una estrategia nacional de proteger a nuestro país de casos importados, porque esos casos importados son uno de los mayores riesgos que enfrentamos como país. Y ha permitido que identifiquemos casos, algunos sintomáticos y otros asintomáticos, que hubieran estado circulando en el país por una cantidad de días y posiblemente infectando a mucho más de nuestros ciudadanos. En el caso de las comunidades, las muestras se tomaron de manera aleatoria para identificar cómo se mueve el virus en zonas del país. Provocan una estrategia de barrido epidemiológico, ese trabajo de detective, ir a buscar a los contactos cercanos, hacer entrevistas y aislar a todos esos contactos cercanos también en cuarentena. Las autoridades continúan con esta estrategia para detectar los casos importados. Una iniciativa público-privada pretende resguardar la salud e integridad de 13.000 micro y pequeños empresarios del sector comercial. Una iniciativa ayudará a reactivar la economía del país por medio de una guía y capacitación para 13.000 micro y pequeños empresarios del sector comercio. El objetivo es que estos establecimientos operen de acuerdo con los lineamientos de las autoridades sanitarias de Costa Rica. Mi Negocio Abierto se trata de una alianza público-privada en la que participan la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas y Afines, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el Sistema Coca-Cola, Kimberly-Clark y otras empresas de consumo masivo en el país. Para nosotros en Kimberly-Clark siempre ha sido importante la salud de nuestros proveedores, clientes y consumidores. Con esta iniciativa lo que buscamos es tratar de hacer alianzas con el sector público-privado, de manera que podamos reactivar la economía a través de estos pequeños gigantes. También brindar consejos a nuestros pequeños gigantes para que puedan reactivar su economía, reactivar su operación de una manera que le permita estar de manera alineada con las recomendaciones que brindan nuestras entidades sanitarias. Este plan es aplaudido por los pequeños comerciantes, ya que aseguran que en las últimas 6 semanas han visto una reducción importante en sus ingresos. Nosotros hemos visto una reducción en nuestras ventas, esto debido al poco aforo de gente que tiene el supermercado. Hemos notado cómo nuestras compras hacia los proveedores han reducido, esto también viene subsecuente a las bajas ventas debido a la pandemia. En Asador Castro la medida que tenemos es el lavamanos, luego tenemos el alcohol en gel, el cliente pasa y mantiene la distancia. Más bajo demasiado, más bajo un 60%, porque la gente no sale como antes. Ya se quedan en sus casas y salen a lo necesario nada más, lo que ocupen en el momento. La iniciativa Mi Negocio Abierto consta de 2 fases. La primera de ellas consiste en brindar consejos y herramientas para que los empresarios detallistas puedan implementar sus medidas de higiene y distanciamiento social de la manera adecuada. La segunda fase involucra al consumidor final e invitará a los costarricenses a apoyar a este sector productivo en sus comunidades.
El paso de la primera onda tropical de la temporada dejó 3 inundaciones en Moravia y Cartago. La Comisión Nacional de Emergencias mantiene la alerta verde para todo el Pacífico, la zona norte y el Valle Central. Durante este fin de semana, el paso de la primera onda tropical de la temporada y la zona de convergencia intertropical sobre el país dejó 9 incidentes por inundación. El viernes, la zona de convergencia intertropical generó fuertes lluvias, dejando como resultado 6 inundaciones en Heredia, Desamparados y Acerrí. Este sábado se sumó el paso de la primera onda tropical de la temporada, que causó 3 inundaciones en Cartago, Moravia y Acerrí. 3 eventos deja el paso de la primera onda tropical sobre nuestro país, 2 eventos de inundación en Moravia y en Cartago y una solicitud de inspección en el cantón de Acerrí, que fueron atendidas por los comités de emergencia. Para esta semana que inicia, el Instituto Meteorológico Nacional pronostica que las condiciones continuarán lluviosas principalmente en el gran área metropolitana y durante las tardes. Para inicios de esta semana va a continuar el patrón lluvioso sobre Costa Rica. Estamos comenzando la época de lluvias y es por eso que va a ser normal que se estén presentando lluvias en horas de la tarde en prácticamente todo el territorio nacional. Eso sí, se van a estar concentrando las lluvias más importantes en el gran área metropolitana, así como en los sectores montañosos del Pacífico Norte, Pacífico Central y en general para el Pacífico Sur. Ocasionalmente alguna parte de estas lluvias del Valle Central se van a trasladar hacia regiones como la zona norte del Caribe, principalmente cerca de los sectores montañosos. Ante los altos grados de humedad durante las mañanas y con la posibilidad de fuertes lluvias por las tardes, la Comisión Nacional de Emergencias mantiene la alerta verde para varias regiones del país. Lo cual nos hace mantener activados los comités municipales de emergencia y recordar que la Comisión Nacional de Emergencias mantiene el estado de alerta verde para el Pacífico Sur, Pacífico Central, Pacífico Norte, zona norte y Valle Central de nuestro país. El país seguirá percibiendo ondas tropicales que ingresen al territorio nacional. Costa Rica lanzó un programa financiero dirigido a las mujeres que protegen los recursos naturales. La iniciativa denominada Más Mujeres, Más Natura cuenta con 3 instrumentos financieros que beneficiarán a las gestoras de la biodiversidad, productoras agrícolas, emprendedoras en ecoturismo, científicas e investigadoras. En el marco del Día Internacional de la Diversidad Biológica, el gobierno de Costa Rica lanzó el programa denominado Más Mujeres, Más Natura, dirigido a mujeres gestoras ambientales. Esta estrategia mitigaría los impactos socioeconómicos generados por la pandemia mundial de COVID-19, manifestó la viceministra de Ambiente, Pamela Castillo. En este sentido, con este programa pretendemos que las mujeres tengan más acceso a la asistencia técnica e incentivos ambientales. Asimismo, que reconozcamos el invisibilizado rol que ha tenido la mujer en la historia de la conservación de este país y garantizarle que pueda participar en los espacios de toma de decisiones. Queremos apoyar a todas las mujeres, pero sobre todo a aquellas jóvenes y niñas, incentivarlas para que cada vez tengamos más mujeres, más científicas, más investigadoras, más guardaparques, más oportunidades de economía verde en manos de mujeres. La directora de Fundecooperación, Marianela Feoli, recordó que día a día las mujeres hacen una labor heroica. Recordó que el informe Brecha Global de Género del Foro Económico Nacional posiciona a nuestro país en el lugar número 13. Sin embargo, este ranking considera criterios de educación, salud, participación política y también las oportunidades y su participación en la economía. En este último criterio, nuestro país baja al puesto 112 del mundo. Muy bien en algunos criterios, mucho que mejorar en algunos otros, o en este en particular en la participación económica. Históricamente, dentro y fuera de nuestro país, el rol de las mujeres ha sido limitado a ciertas funciones, invisibilizado de muchas maneras. Paradójicamente, a lo largo de la historia, también hemos constatado cómo las mujeres han tenido un rol fundamental en el desarrollo y avance de las sociedades. Sin embargo, solo algunas son reconocidas o recordadas por su aporte público. El representante residente del PNUD en Costa Rica, José Vicente Troya, destacó que la mujer hace grandes aportes a la sociedad y colabora con el desarrollo sostenible y el bienestar económico de las comunidades y el país. Esta relevancia viene del hecho inédito de que estamos enfrentando como humanidad una
cuádruple crisis existencial. Una crisis que tiene que ver con toda la dimensión sanitaria y desafíos que supone a la salud, la crisis del COVID-19, pero también algo que viene acompañado de una crisis socioeconómica que está generando profundas cicatrices y daños al tejido social y económico de nuestros países. Y no escapa de ahí una visión muy siniestra de la crisis, una dimensión muy preocupante que es la pandemia de la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, la violencia de género. Entre tanto, la ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora, destacó que las mujeres rurales utilizan hasta 26 horas más de su tiempo asociado al trabajo doméstico no remunerado, lo que dificulta su participación en espacios de liderazgo ambiental. Hemos decidido que las mujeres y la naturaleza tienen que estar allí presentes y en primera fila. Creo que ha sido evidente para el planeta, este planeta que se ha estremecido y que sigue hoy estremecido ante una pandemia, que el dar la espalda a la naturaleza, al cuidado absoluto de ella, y el no visibilizar el trabajo que las mujeres históricamente hemos llevado a cabo prácticamente en solitario. Ese trabajo que esta pandemia ha puesto ahí y le ha dado preponderancia. Hemos pasado muchas semanas sin hablar de otro tema que no sea el de cuidar. Eso es lo que hacemos las mujeres. Eso es lo que hemos hecho históricamente. Esa es realmente el aporte esencial que las mujeres hacemos a la vida. Entre las primeras acciones está el crédito Fonafifo a tu lado, el crédito Mujeres Natura y el pago de servicios ambientales a mujeres, cuyo fin es beneficiar a las gestoras de la biodiversidad, productoras agrícolas, emprendedoras de ecoturismo, científicas y también investigadoras. Costa Rica no adoptó cuarentenas obligatorias ni restricciones drásticas a la movilidad de su población, pero su lucha contra el nuevo coronavirus ha sido apuntada como un ejemplo por mantener uno de los niveles más bajos de letalidad y contagios en el mundo. Costa Rica está rodeada de países severamente golpeados por la pandemia del nuevo coronavirus. Pero sin cuarentenas obligatorias ni restricciones drásticas de movilidad, ha mantenido uno de los niveles más bajos de letalidad y contagios en el mundo. De todas formas, el presidente Carlos Alvarado no pierde la cautela. Lo que se ha logrado hasta ahora, que es un logro frágil, en cualquier momento se puede caer si no se sigue con la disciplina. Costa Rica registró sus primeros contagios el 6 de marzo en una pareja de turistas estadounidenses y 2 días más tarde declaró emergencia sanitaria. A ello siguieron el cierre de centros educativos, bares y discotecas, así como la cancelación de actividades con concentración de personas como iglesias y eventos deportivos, junto con una restricción al tránsito vehicular. Con la propagación bajo relativo control, el gobierno inició la semana del 15 de mayo una apertura gradual, que incluye una habilitación parcial de playas y la reanudación del campeonato de fútbol bajo estrictas reglas sanitarias. Aunque persiste cierto temor entre la población de que se disparen los contagios, los expertos consideran posible mantener el control. ¿Cómo se está transmitiendo el virus? Es en clúster, no es transmisión comunitaria. Entonces, en clúster hay un mayor control si hay un sistema de vigilancia fuerte. Hasta el 22 de mayo, el país centroamericano de 5 millones de habitantes registraba poco más de 900 casos de la enfermedad con una decena de fallecidos, para una tasa de letalidad apenas superior al 1%. El presidente atribuyó las cifras a la disciplina de la población que adoptó los pedidos de las autoridades y a que las medidas adoptadas se basaron en recomendaciones científicas. 2 crías de puma americano, una especie en peligro de extinción, son los nuevos habitantes de un zoológico del este de México, donde se les bautizó acorde a los tiempos: pandemia, la hembra, y cuarentena, el macho.
Estos pumas son los nuevos habitantes de un zoológico de la ciudad mexicana de Córdoba y fueron bautizados acorde a los tiempos. Pandemia y cuarentena vienen a incrementar las filas, los inventarios a nivel mundial de ejemplares puma americano, Felis concolor, en peligro de extinción. Los cachorros nacieron el 20 de marzo. 5 días antes había visto la luz un tigre que se llamó COVID. Los nombres los pusimos más que nada en cuestión por la situación en las que ellos nacieron, ¿no? La veterinaria afirma que la gestación fue posible en parte gracias a que el confinamiento impuesto por la crisis del nuevo coronavirus contribuyó a bajar los índices de estrés y contaminación. La pareja de felinos pertenece a una familia de pumas rescatados de un circo, luego de que en 2015 se aprobara en México una ley que prohíbe los animales en espectáculos. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu calificó el domingo de ridículas las acusaciones en su contra en el primer día de su juicio por corrupción en Jerusalén. Primer día de juicio en Jerusalén contra Benjamin Netanyahu. El primer ministro de Israel calificó el domingo de ridículas las acusaciones en su contra. Lo que este juicio representa hoy es el intento de frustrar la voluntad del pueblo, el intento de derrocarme a mí y a la derecha. Durante más de una década, la izquierda no ha logrado hacerlo en las urnas, por lo que en los últimos años encontraron una nueva fórmula. Los miembros de la fuerza policial y de la oficina del fiscal general han unido fuerzas con los periódicos de izquierda, los llama el grupo Just Not Bibi, para involucrarme en casos ridículos y alucinatorios. Netanyahu es acusado de haber recibido puros, champán y joyas por casi $200.000 de personas adineradas a cambio de favores financieros o personales. Según los investigadores, el primer ministro también intentó obtener una cobertura mediática favorable en el periódico Yediot Aharonot. Pero sobre todo, la justicia sospecha que concedió favores gubernamentales que podrían haber hecho ganar millones de dólares al jefe de la compañía israelí de telecomunicaciones Besek, a cambio de una cobertura mediática favorable en uno de sus medios, el influyente sitio web Walla. Durante la audiencia de 1 hora, los abogados del primer ministro pidieron varios meses para estudiar los elementos de prueba, mientras que la fiscalía pidió que los testigos sean escuchados rápidamente. Los 3 jueces indicaron que estudiarán estas solicitudes y aplazaron al 19 de julio la sesión, a la que solo asistirán los abogados. El fútbol nacional volvió el pasado martes para la alegría de un amplio sector. Las autoridades involucradas en todo el proceso para traerlo de regreso señalan que todo se debió a un buen trabajo en equipo y rigurosidad en los protocolos planteados. Este martes arrancó la jornada número 16 del torneo de clausura 2020. Bajo estrictas medidas de higiene, el primer escenario fue el duelo entre Guadalupe y el cuadro de Limón FC. Fue el preámbulo de cómo jugar al fútbol en tiempos donde el COVID-19 aún sigue amenazando. La primera labor fue desinfectar camerinos, tomar la temperatura a todos los jugadores y personal administrativo, así como prensa acreditada conforme llegaban al estadio Eladio Rosabal Cordero. El lavado de manos y uso de alcohol en gel ahora es parte de la rutina del deporte rey. El escenario fue frío y gris, gradas sin aficionados y banquillos extendidos hasta las graderías para garantizar el distanciamiento social. Todos usaban mascarilla. Las imágenes en televisión dejaban ver la dificultad de los entrenadores para poder girar instrucciones a sus dirigidos. El esfuerzo en la voz parece que se multiplicaba. Celebraciones de gol, lejos del abrazo de la emoción, el choque de manos, todo eso quedará para otro momento. Ahora celebrar con una sonrisa y mirada. El COVID obliga a jugar de una manera poco habitual y hasta extraña. Bueno, ahí vamos adaptando, ¿no? Yo creo que lo estamos haciendo también los entrenamientos y no es fácil, ¿no? La verdad que es incómodo, pero si queremos que el fútbol y ser un ejemplo, tenemos que matar todas las órdenes. Sé que van a haber muchos temas a partir de ahora, por el roce de los jugadores y todo, pero estas son medidas que tenemos que acatar y yo creo que, pues, si es para que el fútbol regrese y tener nuestro trabajo, que las personas entiendan de que esto vivimos no solamente estamos involucrados dentro de una institución, sino que hay muchas personas también que viven del fútbol. La verdad que es un momento muy feliz para todos los que formamos parte
del fútbol, más que todo aquí en Costa Rica y creo que en muchas partes del mundo porque nos estaban mirando, y creo de que hoy es un día muy importante para Costa Rica en el aspecto futbolístico. Jugadores optimistas, convencidos de la necesidad del regreso del fútbol y también acostumbrándose a la nueva realidad de este año. Algunos arrancaron con un alto precio que pagar a raíz del parón. En Cartaginés alegan que fue el principal responsable del resultado obtenido la noche de este martes ante Liga Deportiva Alajuelense. La falta de fútbol en los últimos meses parece que aún tiene un gran peso. En la parte física no, porque yo vi a un equipo corriendo, eso no. Yo lo que vi en la parte tal vez futbolística, desganchado, algunos, falta de fútbol, ¿verdad? Entonces, eso es real. Y como le dije, es lógico, a algunos equipos los va a afectar y a algunos no les va a afectar. Y ahí sí vi que Cartago sí le afectó eso porque hay algunos que quedaron debiendo. Así se vivirá el fútbol, por lo menos hasta que las autoridades de salud avalen el regreso de lo que conocíamos como normalidad. Este martes entrará en vigencia en nuestro país el matrimonio igualitario. Por esto les queremos compartir la historia de David Zúñiga, un jugador de primera división de rugby costarricense, quien hace 11 años decidió ser franco con sus compañeros de equipo sobre su orientación sexual. Esto es rugby, un deporte muy seguido en países como Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. Se caracteriza por ser una disciplina de contacto muy física y bastante ruda. Los estereotipos con respecto a este deporte lo muestran como violento y solo para hombres. Sin embargo, a nivel mundial, esta imagen de la disciplina se ha ido limpiando, incluso con el nacimiento de equipos femeninos, o como en Argentina, específicamente en Mendoza, donde en 2018 nació el segundo equipo de rugby gay del país, el Huarpes Rugby Club. Aunque en nuestro país no hay un equipo de rugby gay, sí hay personas homosexuales jugando este deporte. Tal es el caso de David Zúñiga del Coronado Rugby Club. Zúñiga juega en este equipo desde hace 11 años y desde el primer entrenamiento decidió poner las cosas en claro e informarles a sus compañeros sobre su orientación sexual. Pasé 5 años, casi 6, pensando en la posibilidad de salir del closet deportivo y no lo llevé a cabo hasta después de que tuve una lesión muy fuerte y estuve casi un año fuera del deporte. Para cuando volví ya dije, ya no hay más, o sea, ya no voy a volver a la misma posición en la que me encontraba. Así que después de que me recuperé de esta lesión, decidí volver con todo y ser total y completamente honesto. Venía un equipo total y completamente nuevo, con personas que no me conocían para absolutamente nada y con quienes tenía la necesidad de confrontarlos de entrada y decirles, bueno, soy homosexual y quiero venir a jugar rugby. Y la verdad es que puedo decir que dentro de lo que fue el capitán, el entrenador del equipo y mucha de la gente que estaba a cargo en ese momento de la junta directiva del equipo lo tomó súper bien. Su familia le ha apoyado en el camino deportivo y aunque hace mucho se salió, como él mismo dice, del closet deportivo, han sido muchas las situaciones difíciles que ha tenido que pasar debido a su preferencia sexual. Uno tiene que enfrentar mucha violencia, ¿verdad? O sea, de gente que le dice a uno constantemente, no sea marica, no sea mujer, ¿verdad? Que es uno de los términos machistas a la hora de referirse a un deportista. No sea perra, dicen a uno, no sea, ¿verdad? Siempre te feminizan, siempre te hacen menos. Maricón es el insulto de panfleto que tienen de una vez, ¿verdad? O sea, para ellos ser marica significa ser mal deportista, tener peor desempeño, ¿verdad? Y eso no es cierto, o sea, entonces te enfrentas contra toda esa violencia. David, de 36 años y que además es médico, convive con su pareja Alexander Miranda desde hace poco más de 1 año. Y aunque Miranda no se acostumbra a la rudeza del rugby, apoya a David en cada paso. Para mí ha sido todo un reto realmente. Desde que empecé con David he abierto muchísimos mis horizontes, porque yo también vengo de una familia muy conservadora y con muchísimos tabúes en todo este tema de la homosexualidad y tal. Entonces cuando empecé y ver esta disciplina que se dedicaban y ver todo lo que esto conlleva, primero que nada admiración, porque si es mucha disciplina, se levantan muy temprano a entrenar y son horas de entreno muy fuerte y entonces ¿qué podemos hacer? Nada más apoyarlo y estar desde otro lado echándole porras. A veces en la casa casi nunca voy a verlo, la verdad.
Ambos celebran desde ya el matrimonio igualitario que será posible en nuestro país a partir de este martes 26 de mayo, un camino que les abre las puertas a muchos derechos a la población LGTBI. Llegamos al fin de las noticias de esta mañana. Recordarles que a las 12 tendremos más información de Costa Rica Noticias. Buenos días.